Ya. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Vamos a... Espérate. Ya voy a cerrar este de acá que ya lo vimos. Oye, les quería pedir si alguno que tenga más personalidad me puede hacer un feedback de si están entendiendo, si es que tienen duda de algo, para yo más o menos ir... yo como que hablo harto y a veces quizás eso mismo, más que aclarar, los termino enredando. No sé si tienen alguna duda de lo que estamos, de cómo se diseña finalmente un elemento en compresión. ¿O están todos claros? Sí, profe, yo encuentro que han sido súper buenas las clases igual. Ya, por lo menos van entendiendo en general. Ayuda harto la tarea. La ¿Cómo? tarea me ayudó, lo que más me ayudó la tarea, hacer Sí, la tarea bien. sí, sabes que de verdad, porque al final como yo siento que el diseño en acero, como tiene muchas expresiones, la idea es hacerse como un orden mental de cómo atacar el problema, y la mejor forma es precisamente haciéndolo programando en el fondo, que es básicamente lo que están haciendo en la tarea, así como que uno se ordena y va entendiendo cuáles son los distintos casos y saber qué expresión usar en cada caso, que es más o menos la idea de lo que vaya quedándole claro. ¿Ya? Ya, vamos a partir entonces con lo que es el caso del mismo ejemplo anterior, pero ahora con la singularidad de que ya no estamos con un perfil L, sino que estamos con un perfil XL, ¿ya? La idea acá es ir un poco más rápido en las cosas que obviamente ya cubrimos en el ejemplo anterior, pero tiene sus particularidades el diseñarlo para un perfil XL, porque un perfil XL viene siendo un perfil que es lo que se llaman como secciones armadas en el fondo para el código, y eso se traduce en el fondo en que hay que tomar las disposiciones del capítulo E6, ¿ya? Quizás hay algo que no sé si estuvo tan correcto que yo hiciera, pero los dos ejemplos que yo les mostré en esta clase son como no el ejemplo convencional de una sección diseñada en compresión, ¿ya? La idea es que José Tomás les enfoque un poco eso. Yo quería enfocarme un poco en el caso particular de cuando tienen un ángulo que se trata de manera distinta, y en este caso cuando tienen perfiles armados que también se tratan de manera distinta, ¿ya? Pero no es muy distinto a cómo se trata en otro caso. Acá tiene, por ejemplo, en el caso del ángulo, tenían que ver cómo se modificaba el LC partido por R por tratarse de un perfil ángulo excéntrico, pero de ahí en adelante era lo mismo que un diseño de un perfil tradicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, lo mismo, calidad de acero, el largo. Acá hay una cosa que es importante, que cuando ustedes tienen un perfil que es un perfil armado, interesa lo que es la distancia libre entre placas conectoras. Y esto yo quiero profundizarlo un poquito, que me entiendan con el ejemplo. Miren, acá hice una cosa un poco chanta, porque si ven esto de acá, yo pegué el mismo de acá hacia acá abajo, pero era simplemente para explicarles un poco. A ver, yo les decía que si ustedes ponen un ángulo y ponen otro ángulo, uno al lado del otro, y pónganse por irme a un extremo, lo conectan a 10 metros de distancia, solamente en sus extremos esos dos perfiles yo les aseguro que no están trabajando como si fueran una sección armada. Van a trabajar como dos ángulos independientes, y por lo tanto cada uno se va a tender a pandear y a resistir lo que resiste cada elemento por separado. ¿Ok? Para que esos elementos puedan trabajar efectivamente como una sección armada, tienen que ustedes conectarlos entre ellos cada ciertos puntos, ¿ok? La distancia libre entre los elementos que están conectando ambas secciones es lo que el código llama con la letra A, ¿ya? Esa letra A, no sé si ustedes lo logran ver acá, les traté de hacer un poco un zoom, es la distancia libre que queda entre las placas conectoras, ¿ya? Les repito, por ejemplo, en este caso del ejemplo, había solamente una placa conectora acá al medio, ¿ya? Entonces, en ese caso, la distancia A sería desde donde termina esta placa hasta donde comienza la placa de acá, porque esa sería la distancia en el fondo que ustedes estarían dejando libre sin conectar de los elementos. Y obviamente tienen que tomar la más grande entre esa de ahí y la distancia entre este bordecito de acá y de nuevo, donde comienza la plancha de conexión. Acá les copié esto y se las pegué acá simplemente para, si ustedes tienen muchas planchas que vayan conectando en el largo, lo importante es siempre tomar
la distancia libre entre las partes donde se están conectando las distintas secciones. ¿Ok? Esa es la distancia A que ustedes tienen que ingresar al momento que están calculando secciones compuestas. ¿Ya? Entonces, yo para el caso del ejemplo, asumí que A valía 900 milímetros, ¿ya? Un poco menos de 1 metro. ¿Ya? En general, cada oficina de ingeniería tiene sus propias prácticas de cuál es el valor de A que usan. En general, son o bien proporciones de largo relacionadas a las propiedades geométricas de la sección, etc. Bueno, no me quiero profundizar en eso. En este caso es un input nomás que A lo vamos a elegir que es casi 1 metro, 90 centímetros. Entonces, cuando ustedes están calculando una sección compuesta, ustedes requieren tanto las propiedades de la sección independiente, porque hay algunas verificaciones que tienen que hacer, como también las propiedades de la sección compuesta, también las tienen que requerir. Obviamente, ambas las sacan de catálogo, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero ya vimos en el ejemplo anterior cuál era el área y el radio de giro del perfil L100-108. El área era 1481 y los radios de giro, habían 3 radios de giro. Uno que era respecto a los ejes X e Y, que son los ejes geométricos, y otro que es el radio de giro menor, que en este caso era 18,7. Para la sección compuesta, hay también catálogos que permiten acá calcular la sección compuesta. Por ejemplo, este se los voy a subir igual, este no se lo he entregado, y creo que José Tomás tampoco, que el Gerdau ASA, que es una empresa que hace aceros en Chile, ellos tienen, por ejemplo, un manual de diseño en las cuales, pero imagínense, mire basado en el ASD del 89 y el LRFD del 99. O sea, lo que yo les conversaba, casi ya romántico los códigos de diseño. Pero si ustedes van al capítulo 2, tienen tablas de diseño en las que ustedes ven que les da las propiedades, por ejemplo, para ángulos simples, para ángulos que ustedes los pongan espalda a espalda, ¿ya? Que son los típicos que se usan en Estados Unidos, o en Serchas también uno tiende a usar estas configuraciones, pero en este caso nosotros estamos usando en doble estrella, o lo que se les llama también XL. Entonces, si ustedes se meten acá, el XL está definido por el alto total, el ancho total y la distancia entre los elementos que conforman la sección, ¿ya? El alto total, en el fondo, es 2 veces el ángulo que ustedes están usando. En este caso sería 200 porque son 2 ángulos de 100, ¿ok? Y la separación, el ángulo tiene un espesor 8, viene siendo el espesor de cada una de las secciones, no sale indicado en el dibujo, pero créanme. Entonces sería un XL 20 por 24,4. Esa es la sección de ustedes. ¿Por qué es esa? Porque es un XL que tiene un H de 20, porque obviamente si están juntando 2 ángulos de 100, les va a dar una altura de 200, y el ancho también va a ser 200, porque como las alas son iguales, si acá tienen 100 y acá tienen 100, van a tener 200. Y el espesor de los ángulos que están usando ustedes era de 8, porque acuérdense que eran L100-108. Es decir, tienen que usar esta parte de la tabla, ¿ok? Entonces, si ustedes van a esta parte de la tabla, es decir, la sección suya se llamaría, comercialmente para ASA, se llama XL 20 por 24,4. Es decir, si ustedes van a Gerdau ASA y quieren comprar esta sección, ustedes tienen que decirle a la persona que los atiende, yo quiero un XL 20 por 24,4, y él va a saber perfectamente qué venderles, ¿ok? El área es 31 centímetros cuadrados. En este caso, para esta propiedad, como necesitamos ver el pandeo flexotorsional, nos va a interesar el J y el CW, es decir, la constante torsional y la constante de alabeo, que vale 7,27 y 171. Ojo que acá las propiedades están dadas en centímetros, ya las otras propiedades que yo les mostraba en el otro catálogo están dadas en milímetros. Obviamente el MATLAB solito hace las transformaciones en unidades, pero cuando ustedes estén usando estas tablas tienen que tener cuidado con esas cosas. Y de nuevo, este elemento, al igual que si fuera un ángulo solo, no se pandea respecto de sus ejes principales, sino que se pandea de nuevo respecto a ejes que están rotados 45 grados. Por eso es que esta tabla no se desgasta en darle las propiedades respecto de los ejes principales, sino que se la da al tiro respecto a los ejes rotados. Entonces les da la inercia y el radio de giro respecto del eje UU, ¿ok? Que vendría siendo 460 y 3,85, siempre para este perfil 24,4. Y si seguimos al otro lado, en la otra página, sigue la tabla, ¿ya?
Acá está el mismo XL 24,4. ¿Qué más le está? Acá era la área, ¿se acuerdan que era 31? Respecto del eje BB, ahí cambia, porque la inercia y el radio de giro dependen de cuál es la distancia D a la cual ustedes están separando los ángulos. Es decir, respecto de este eje da lo mismo esa distancia, pero respecto de este eje no da lo mismo. Entonces, acá estamos asumiendo que la placa de conexión es de 8 milímetros. Por lo tanto, el radio de giro respecto a ese otro eje sería 4,85 centímetros. ¿Ok? Entonces, esas propiedades yo ya las transferí acá al ejemplo. Entonces, por un lado teníamos las propiedades del angulito solo, que ya vamos a ver que las necesitamos, pero acá están las propiedades de la sección compuesta. Entonces, acá está el área, 31 centímetros cuadrados. Acá están los radios de giro, respecto al eje menor, respecto al eje mayor y respecto al eje menor. ¿Ok? Ahí están, que era 48,5, 38,5, después ustedes lo pueden verificar eso. Voy a necesitar también las inercias, de nuevo tengo la inercia respecto al eje menor, o sea, bien digo, al eje mayor y al eje menor, y acá tengo la constante torsional y la constante alabeo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todas esas propiedades ustedes las tienen que sacar de catálogo, no se tienen que desgastar en tratar de calcularlas para el caso de la prueba, porque va a estar distinto el caso de las tareas. Entonces, lo importante es que si ustedes tienen su sección acá, al momento de analizarla, ustedes la tienen que analizar rotada a 45 grados, al igual que lo hacían con los ángulos. Por eso es que todas nuestras propiedades las escribimos respecto de U y respecto de V. ¿Ok? Entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿Ese 8 es porque el espesor del ángulo es 8? Hay dos 8 en la expresión. El primer 8, espera, voy a volver a la tabla. Acá. A ver, hay dos 8 que aparecen en esta expresión. El primer 8 es el asociado al E. El E viene siendo el espesor del elemento. Entonces, cuando ustedes tienen que saber a qué línea meterse de la tabla, lo importante que tienen que saber ustedes es cuál es el espesor del elemento. Entonces, ustedes saben que se meten sobre esa línea de la tabla. Y después está lo que le llama la distancia D. Y esa distancia D es la separación que tienen los angulitos, que obviamente coincide con el espesor de la planchita que están usando para conectar. Entonces, el segundo 8 que yo les digo es básicamente el espesor de la plancha que ustedes están usando para conectar los ángulos. ¿Por qué usé también 8? Porque es una práctica muy usual de usar como espesor de la plancha que separa los ángulos o que los conecta, el mismo espesor de los ángulos que están conectando. ¿Ya? Entonces, por eso es que usé 8 igual, pero quizás, claro, pedagógicamente hubiera sido más claro haber usado 10 y ahí hubieran entendido cuál era cada uno, porque si los dos son 8 no se sabe cuál es cuál. Pero lo importante, el espesor del elemento viene siendo E y el D viene siendo la distancia o el espesor de la plancha que nos está conectando. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Ya, entonces volvemos al ejemplo y a partir de eso entonces ya tenemos las propiedades de la sección compuesta. Esta es de la sección compuesta, no se olviden. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos la vez pasada. Tenemos que calcular primero el largo efectivo, y el largo efectivo vamos a hacer lo mismo. Vamos a asumir que las esquinas, aunque están soldadas, vamos a asumir, como es la práctica de ingeniería, que están como rotuladas. Y de nuevo, vamos a asumir que la longitud del elemento es la mitad del, o sea, la longitud de pandeo del elemento es la mitad del largo, porque de nuevo, como están conectados en el punto medio, vamos a tener esa restricción de que uno le va a ayudar al otro que no se pandee, porque mientras uno está en compresión, el otro está en tracción. Lo mismo que habíamos explicado previamente. Hay una sola cosa que estoy mostrando acá que no lo había indicado en el caso anterior, que en el caso anterior teníamos las longitudes efectivas y los factores de longitud efectiva para los pandeos en flexión, es decir, respecto al eje U y respecto al eje V. Pero cuando ustedes están viendo el pandeo flexo-torsional, lo que a ustedes les interesa es cuál es la longitud de pandeo como torsional del elemento. ¿Ok? Entonces, ahí en general la práctica nuevamente es considerar que el factor de longitud al pandeo igual es 1. Es decir, uno asume que las esquinas, así como no contribuyen ninguna rigidez al giro de las diagonales, tampoco contribuyen ninguna rigidez a la posibilidad que éstas se torsionen. ¿Ok? Entonces el K sub z igual en este caso lo vamos a considerar igual a 1.
¿ok? Pero lo que vamos a hacer conservadoramente, vamos a asumir que el punto medio en este caso, acuérdense que cuando tienen pandeo flexo-torsional o torsional puro, lo que pasa es que cuando ustedes comprimen el elemento, este se tiende a torsionar. ¿Se acuerdan que vimos un video que mostraba eso? Entonces, lo que yo le estoy diciendo, que vamos a asumir que estas esquinas no ejercen ninguna restricción a que este elemento se pueda torcer. Efectivamente sí lo hacen, porque si ustedes tienen esta planchita, si el elemento se quiere torcer, tendría que torcer igual la plancha, ¿ya? Pero estamos despreciando ese caso porque estamos siendo conservadores. Y vamos a ser más conservadores aún en que vamos a decir que este elemento del medio tampoco va a restringir la posibilidad de que este elemento se torsione. Es decir, cuando vemos la longitud de torsión del elemento, vamos a considerar todo el largo del elemento y no 0,5 veces el largo. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer de manera conservadora porque no estamos 100% seguros de que este elemento efectivamente reduzca la torsión de este otro. ¿Ok? Sí reduce los pandeos flexurales, pero no es tan claro que reduzca ese pandeo a torsión. Entonces, cuando vemos los factores de longitud, las longitudes efectivas, si ustedes ven, para los pandeos en flexión, que sería respecto de U y respecto de V, estamos usando 0,5L. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando estamos viendo la longitud efectiva, es K por este L que ya lleva el 0,5L. Pero cuando estamos viendo, mira acá, de nuevo me equivoqué, debiera decir eje longitudinal. Pero cuando estamos viendo la longitud efectiva respecto del eje longitudinal, es decir, para ver el pandeo por flexión, estamos usando el K sub Z, que lo decidimos usar 1, pero lo estamos multiplicando sobre el largo total, no sobre 0,5 veces el largo. ¿Ok? Eso lo estoy haciendo simplemente porque respecto a la torsión, no tengo certeza de que el elemento que va en la otra dirección efectivamente restrinja la torsión del elemento. ¿Ok? Todas estas son cosas que son suposiciones que ustedes pueden hacer. Yo, en la medida que ustedes pongan las suposiciones y las argumenten, yo les voy a considerar los puntos asociados a esos cálculos, ¿ya? Eso es lo importante. Si ustedes, por ejemplo, decidieran al hacer este problema usar acá 0,5L, ningún problema. Si es que ustedes dicen, yo estoy considerando que la otra diagonal también restringe el pandeo torsional del elemento, también lo podrían hacer, ¿ya? En este caso yo estoy siendo conservador de decidir usar todo el largo en vez de usar algún largo intermedio. Si es que me está fallando todo, ahí uno puede empezar a jugar las hipótesis que usó y reevaluarlas, ¿ok? Pero yo a priori estoy usando esa condición. Entonces, de nuevo, verificaciones de esbelteces. La global en este caso, si hacen el LC partido por R, ahora tienen dos casos, ¿ya? Porque van a tener, bueno, siempre podrían hacerlo respecto al radio de giro menor en realidad, no tienen por qué, pero ya. Yo en este caso estoy haciendo dos longitudes partido por los radios de giro, porque podría ser que, aunque este radio de giro siempre es menor que este, por algún caso el problema, me parece que José Tomás le hizo un problema a eso, este largo podría ser distinto que este. Entonces lo que finalmente interesa es este cociente, más que simplemente si es que este es mayor que este o este es mayor que este. Lo que importa es el cociente. Pero a lo que voy es que en este caso están llegando a 101.4. Esa es la esbeltez global del elemento, que no es ni más ni menos que el cociente entre la longitud efectiva partido por el radio de giro menor. Como son las dos iguales, partido por el radio de giro menor les va a dar 101,4. ¿Se acuerdan que en otro lado les daba más grande el valor? En este caso, si ustedes ven, ese valor si es menor que 200 y por lo tanto estarían ok. Es decir, ustedes sí podrían usar esta configuración de arrastramientos para verificar, o sea, para usarlos como un elemento de una riostra de un marco de estas características. La esbeltez local se evalúa igual que para el caso de que fuera un ángulo solo. Es decir, cuando ustedes están evaluando la esbeltez de secciones compuestas, la esbeltez local es la esbeltez de cada una de las secciones que forman la sección compuesta. Entonces, en este caso, la esbeltez local sigue siendo la esbeltez de un ángulo, que era el caso 3 de la tabla, y que es simplemente el largo, que serían 100, que es el largo del ala, partido por 8, que es el espesor del ala. Y lo comparan igual como hicimos en el caso anterior, con los 0,45 raíz de partido por FI, y obviamente sabemos que esos ángulos que forman esta sección compuesta son no esbeltos. Es decir, de nuevo, no tenemos problemas de pandeo local. ¿Ok?
Ahora, cuando ustedes tienen estas secciones armadas, una cosa que tienen que hacer es verificar si el espaciamiento entre los conectores, es decir, esta distancia A de la que yo le hablaba hace un rato, efectivamente es tal que permite asumir que la sección es una sección armada. Ya, acuérdense que yo les decía, si esta distancia es muy grande, ustedes no van a poder decir que esta sección es una sección armada, sino que son dos secciones independientes. De nuevo, yo necesito algún indicio de qué quiere decir grande o no grande, en este caso, lo que es la separación entre los conectores. Entonces, el código en la sección E62 habla de los requisitos de dimensiones de las secciones compuestas. Si ustedes quieren ver dónde sale esto en el código, para que no crean que de nuevo estoy mintiendo, acá están en el código. Si ustedes están acá en diseño compresión, y van a la sección E6, que es la de los miembros armados, en E6, en la E62 acá les dice los requisitos de dimensiones. Entonces, esto es como una especie de trabalengua que yo se los voy a transformar en una ecuación. Dice, los componentes individuales de los elementos a compresión que estén formados por dos o más secciones tienen que estar conectados a intervalos A, tienen que estar, bien digo, conectados a intervalos A, de manera tal que la esbeltez A partido por RI de cada componente que forman la sección no exceda de 3/4 veces la esbeltez global de la sección compuesta. ¿Ya? El radio de giro RI debe ser usado como el radio de giro de la componente individual. ¿Ya? Esto que parece medio así como trabalengua, se los transforma en una ecuación. Entonces acá está lo mismo que decía. Entonces dice, la distancia A máxima que pueden tener tiene que ser tal que A partido por RI no debe exceder 3/4 de la esbeltez global del elemento. Esto dicho como ecuación es A partido por RI, y en el fondo el RI, en vez de dejarlo dividiendo acá, lo pasé multiplicando para allá, tiene que ser menor o igual, o si ustedes quieren, en el caso crítico, tiene que ser igual a 3/4 la esbeltez global del elemento, que es la que ustedes calcularon previamente, esta de acá. Entonces, ustedes esa esbeltez que ya calcularon, la multiplican por 3/4, y eso lo tienen que multiplicar por RI, en que RI es el radio de giro de una de las componentes que forman la sección, es decir, el radio de giro RI viene siendo el menor radio de giro del elemento solito, que en este caso es el ángulo 100-108. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan lejos puedo poner yo los conectores? Depende de dos cosas. Depende del radio de giro menor del elemento que está formando la sección, porque depende de RI, pero también depende de la sección que yo estoy creando, porque depende de la esbeltez global de esa sección, que es el LC partido por R. ¿Ok? Entonces, cuando veo esa separación máxima, importa tanto qué partes estoy usando para formar la sección, como también qué sección final yo usé. En este caso en particular, me está dando que esa distancia máxima a la cual pueden estar los conectores es 1,4 metros. Si ustedes recuerdan arriba, yo asumí que mis conectores estaban cada 90 centímetros, por lo tanto, como mis conectores están más cerca que la distancia máxima que puedo usar, yo puedo verificar que la distancia entre los conectores está ok, o dicho de otra manera, yo puedo garantizar que esta sección efectivamente va a trabajar como una sección armada y no como dos ángulos solos. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces ya verificamos que trabaja como una sección compuesta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más me dice el código que tengo que hacer? Porque la vida no es tan sencilla. Déjame que el código acá. Lo otro que me dice, mire, la capacidad a compresión del elemento va a depender de dos casos. Va a depender de cómo usted está conectando los elementos. Entonces le dice, porque este es el caso de elementos armados, y el caso, la primera parte de esta sección habla de la resistencia a compresión. Y le está diciendo que depende si es que usted está usando
conectores intermedios que son, mira, ahí me pifié de nuevo, que son apernados snug tight, dice, o que son conectores que o bien están soldados o bien están conectados con pernos pretensionados. Acá quiero primero hacer una distinción. Todavía no nos hemos metido mucho al tema de los pernos, ¿ya? Pero necesito explicarles un poco esto para que sepan en qué condiciones están, si están en la A o la B. En este caso están en la B porque estamos usando soldadura, ¿ya? Pero si estuvieran usando pernos, tienen que saber si están en A o en B. Cuando ustedes apernan dos elementos, ustedes tienen dos opciones. Una es apernarlos normalmente nomás, como es apernar, lo mismo que cuando ustedes apernan un mueble en la casa, que ustedes apernan el mueble hasta que ustedes ya no les da más la llave que están usando, ¿no es cierto? Y ahí ustedes dicen, ya quedó apernado esto. Ese tipo de apernado simple es lo que en inglés se llama snug tie, ¿ya? Que es simplemente un apriete sencillo. Pero hay veces que uno necesita garantizar que los pernos quedan más apretados de lo normal porque uno está asumiendo que la resistencia de esa conexión no es simplemente el corte que resiste el perno, sino que yo asumo que la fricción que tienen las placas que yo estoy conectando también contribuyen a la resistencia. Entonces, ustedes se acuerdan de sus cursos de estática que la fuerza de roce entre dos elementos dependen de qué cosa. ¿Alguien me puede decir de qué depende la fuerza de roce entre dos elementos? Y le regalo un 7 en la prueba. De la normal. De la normal, ¿no es cierto? ¿Y de qué más? El coeficiente de, no sé. De roce, ¿no es cierto? Muy bien. Hay un 3,5 para cada uno. ¿En qué depende entonces esto? Que está primero el coeficiente de roce y otro es la normal. Y la normal entonces básicamente qué tan fuerte se está apretando uno respecto al otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes quieren que la resistencia de la unión de esas dos planchas dependa de esa normal, ustedes necesitan que los pernos tengan un apriete adicional del que ustedes tendrían simplemente si lo aprietan con una llave. Ese es el caso que acá trata como pernos pretensionados. ¿Ok? El normal de los casos es que uno use este tipo de pernos, ¿ya? Pero también existe la opción de usar estos pernos de acá, ¿ya? Pero entonces, cuando ustedes están calculando la resistencia, tienen que ver si están en el caso A o están en el caso B. En este caso, estamos en el caso B porque estamos con elementos que están siendo soldados, ¿ya? ¿Se acuerdan de, si vamos a, deja compartir de nuevo la presentación. Si ustedes ven acá, se dan cuenta que están usando soldadura para conectar los ángulos con la plancha conectora, por lo tanto están claramente en el caso B. Ahora me estoy dando cuenta que me equivoqué en el ejemplo y usé el caso A. Les pido disculpas, la otra corrección más que tengo que hacer de la tarea. ¿Ya? En este caso, bueno, pero ¿a qué voy más allá de cuál usamos, si el A o el B? Lo que tienen que usar ustedes, ¿se acuerdan que cuando usamos los ángulos, debido a la excentricidad del ángulo, uno usaba un LC partido por R modificado? ¿Se acuerdan que dependía de la relación L partido por RA? Que ahí también me equivoqué porque era mayor que 80 y yo usé el caso menor que 80. Cuando ustedes están usando secciones compuestas, de nuevo, tienen que modificar el LC partido por R. Igual que lo hacían para el caso de ángulos. ¿Por qué se debe esto? Es por lo siguiente, porque el código dice, mire, es verdad que yo estoy asumiendo que si cumplo la relación de que la distancia A sea menor que la máximo, yo voy a asumir que esta sección efectivamente trabaja como una sección compuesta, pero existe la posibilidad de que se me tiendan igual a deslizar un poquito un ángulo respecto al otro, porque puede ser que esta planchita efectivamente no es tan rígida como para asumir que es efectivamente una sección que tiene esa geometría. Entonces, para tomar en cuenta ese efecto, le dice, mire, en vez que usar simplemente el LC partido por R, que usted calcularía con su forma tradicional, le dice, mire, modifique el LC partido por R que usted calcula de manera tradicional por esta razón A partido por RI. Y use este nuevo LC partido por R cuando se meta en sus ecuaciones del diseño en compresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos? Nosotros, recapitulemos un poquito. Si se recuerdan, ya calculamos un LC partido por R. Ese LC partido por R viene simplemente de la longitud efectiva partido por el menor radio de giro, que nos está dando 101.4.
Si esta no fuera una sección armada, ustedes tendrían que usar este LC partido por R para meterse en las ecuaciones siguientes. Como están usando una sección armada, al igual que nos pasó en el caso de los ángulos, no podemos usar directamente este LC partido por R. Tenemos que usar un LC partido por R modificado. Y lo que nos dice es, dependiendo si estamos en el caso A o en el caso B, tenemos que meternos y calcular ese. Yo de nuevo les pido mil disculpas, me equivoqué y me metí al caso A cuando en realidad era el caso B. Ahora, la diferencia no es tan grande, la ecuación es casi la misma. La única diferencia es que acá es A partido por RI, mientras que acá es K sub I multiplicado por A partido por RI, donde K sub I tampoco es que es difícil calcularlo. Miren lo que les dice. K sub I vale 0,5 si están conectando ángulos espalda a espalda, que no es el caso de ustedes. 0,75 si están conectando canales espalda a espalda, que no es el caso de ustedes, porque ustedes están conectando ángulos, pero no espalda a espalda. ¿Cómo lo están conectando? Con esta geometría de XL. Por lo tanto, ¿cuánto vendría K sub I? 0,86. ¿Ya? Entonces, tampoco me mandé el error que he hecho todo a perder. Esta ecuación de acá tendrían que agregarle un K sub I ahí. ¿Ya? Pero en resumen, ¿qué tendrían que hacer ustedes? La esbeltez global modificada para el elemento, que es el LC partido por R mod, igual que lo hacíamos en el caso del ángulo, es el LC partido por R, que ustedes ya calcularon acá, ¿ya? Pero le tienen que adicionar la razón entre A partido por RI, donde ¿qué era A? Era la distancia entre los conectores, que es el dato que ingresamos al comienzo de los 900 milímetros, y el RI era el radio de giro menor de la componente individual, no de la sección compuesta. Por lo tanto, ahora, en vez que meterse en las ecuaciones con 101,4, se van a tener que meter con 112,3. Es decir, les va a dar una capacidad un poquito menor que si ustedes usaran simplemente el LC partido por R. ¿Queda claro? Es decir, siempre que ustedes estén trabajando con secciones que sean o bien un ángulo o bien una sección que están armando ustedes, no pueden meterse a las ecuaciones directamente con el LC partido por R que calculan de esta forma, como sí lo pueden hacer en cualquiera otro de los casos, si están diseñando una canal, si están diseñando un perfil T, un doble T, etc. Ahí sí se pueden meter directamente con esta expresión. Pero en estos casos en particular, no. Hay que modificar el LC partido por R que están usando. ¿Ok? De aquí para adelante es lo mismo que si ustedes estuvieran diseñando cualquier elemento. Entonces, partimos calculando la resistencia a pandeo por flexión. Acuérdense que lo primero que uno calcula es el FE, y el FE es simplemente pi cuadrado por E partido por el LC partido por R al cuadrado, que si es que no estuvieran en una sección compuesta, ustedes tendrían que entrar con este valor de acá. Pero como es una sección compuesta, tienen que entrar con este valor de acá, que es un poquito más grande. Si esto es más grande, ¿qué pasa? Esto es más chico. Si esto es más chico, obviamente este es más chico, y si este es más chico, este es más chico. Es decir, les resiste menos. ¿Ok? El FE en este caso entonces le va a dar 156,6 megapascales. Y después, para calcular el FCR, tienen que irse al código, ¿no es cierto? Y tienen que decir, bueno, ¿en qué caso estoy? ¿No es cierto? Estamos, para calcular el FCR, lo mismo acá. Tienen que ver si están, en este caso, perdón, el de arriba, de pandeo inelástico, o están en el caso de pandeo elástico. Esta verificación se puede hacer de dos formas. Ojo que el código se las permite hacer de dos formas, que son análogas. O bien lo hacen a través de la esbeltez LC partido por R, que tiene que ser menor que este 471 raíz de E partido por FI, o lo pueden hacer entre la ración de la tensión de fluencia respecto al FE que ustedes calcularon. Y si es menor o mayor que 2,25, depende si usan esta expresión o usan esta expresión. ¿Ok? Es análogo. Usar esto o esto es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, yo voy a usar que el LC partido por R es igual a 112,2, y como es menor, estoy clarito en la era menor. ¿Viste? Ya, de nuevo usé mala la expresión, porque usé que era mayor, de nuevo error, les pido disculpas, es que esta clase la preparé hoy día porque no tenía bien claro qué le iba a hacer y quise hacerle esto para que explicarles mejor y estoy terminando enredándolo. Pero bueno,
Espero que me entiendan estos errores. En este caso, como este caso es menor, en vez de usar 0,877, ¿qué debiera usar yo? Debiera usar este valor de acá, ¿no es cierto? Porque en este caso el LC partido por R es menor que este de acá, por lo tanto debiera usar este valor para la tensión crítica. Yo me equivoqué, estoy usando este de acá. Así que les pido disculpas nuevamente por ese error, lo voy a corregir, ¿ya? Pero finalmente ustedes calculan un FCR asociado a esa tensión elástica. Y con ese FCR lo multiplican por el área y obtienen cuál es la resistencia a pandeo por flexión. ¿Estamos? Entonces, siempre, esto siempre es igual. ¿Cómo se ataca el pandeo por flexión? Se tiene que saber cuál es el LC partido por R que yo estoy usando. Ese lo meto en la fórmula del FE, calculo el FE, veo si estoy mayor o menor al 471 y calculo el FCR, que puede ser a través de esta expresión o la que tiene el exponente. En este caso me equivoqué, debiera ser la que tiene el exponente. Y después esta tensión la multiplican por el área y obtienen la resistencia. ¿Ok? Esa vendría siendo la resistencia nominal a compresión para el estado límite de pandeo por flexión. Ahora tenemos que ir a la resistencia nominal para el pandeo flexotorsional. En este caso, y ustedes acá me van a decir que no me la compran mucho, pero créanme que es así. Deja ir un poco para atrás. Su sección, en teoría, respecto del eje X y el eje Y, no es simétrica, ¿no es cierto? No es simétrica respecto a este eje, ni tampoco es simétrica respecto a este eje. Por lo tanto, la ecuación que ustedes debieran usar en teoría para el pandeo flexotorsional era esa ecuación cúbica genérica de abajo, no sé si se acuerdan del código. Pero este elemento no se está comportando respecto a sus ejes geométricos, sino que se está comportando respecto de sus ejes principales. Y respecto de sus ejes principales, sí es simétrica la sección. Y es doblemente simétrica en este caso. ¿Ok? Porque los ángulos son iguales. Entonces, como es doblemente simétrica respecto de los ejes que se está pandeando, cuando yo estoy viendo el pandeo flexotorsional, asumo que la sección es doblemente simétrica. Y si es doblemente simétrica, no sé si recuerdan de su tarea, que cuando la sección es doblemente simétrica, la tensión elástica viene dada directamente por esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros asumiéramos que se estuviera pandeando respecto a sus ejes principales, yo estaría obligado a usar esta ecuación de acá, la de acá abajo, esta ecuación cúbica, porque sería no simétrica respecto de cualquier eje. Pero como estoy asumiendo que es doblemente simétrica, porque cuando se tiende a pandear este elemento, se tiende a pandear respecto no de sus ejes geométricos, sino que de sus ejes principales, puedo usar esta expresión de acá, la primera de acá. ¿Ok? Entonces, cuando calculo el pandeo torsional, la tensión elástica, que en este caso viene dada por esta ecuación de acá, para el caso del pandeo flexotorsional, vendría dado por esta ecuación de acá. ¿Ya? Y obviamente acá ustedes van a tener todos los valores, porque tienen los valores de las inercias de la sección compuesta, tienen el largo de pandeo de la sección compuesta, o la longitud efectiva, perdón, de la sección compuesta, tienen la constante de alabeo y tienen la constante torsional. ¿Ya? Tienen todos estos parámetros que son geométricos y por lo tanto ustedes pueden calcular cuál es la tensión de pandeo elástico torsional. Y la tensión crítica, de nuevo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ir a esta tabla de acá, o sea, a esta parte de acá, y tienen que ver si para esa tensión están o en este caso o están en este caso. Ahora, yo en vez que comparar a través del LC partido por R, voy a comparar a través de esta razón, FI partido por E y FE, y voy a ver si estoy mayor o menor que el 225. Si estoy menor o igual, uso esta expresión de acá. Si estoy mayor, uso esta expresión de acá. Entonces, en este caso, yo tengo mi FE, que vale 472,6, y si hago FI partido por FE, me da 0,525. Como es menor que el 2,25, 0,525 es menor que 2,25, tengo que usar esa expresión para la tensión crítica de pandeo. Entonces voy con esa expresión de ahí, que es esta expresión de acá, en que me meto con el FE, que viene siendo el valor que previamente calculé,
y calculo que mi tensión crítica de pandeo viene siendo este valor de acá, y por lo tanto, si multiplico ese valor por A sub G, tengo la resistencia a pandeo flexotorsional de la sección. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, acá estoy obteniendo 617,2, mientras que acá estoy obteniendo 425,8. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico una carga a este elemento, cuando la carga alcance un valor de 425,8, se me va a pandear a flexión. Y por lo tanto, ni siquiera voy a alcanzar a experimentar este fenómeno, porque como ya se me alcanzó este, yo asumo que la sección falla. Por eso es que tomo el menor de estos dos valores. Ahora, en teoría, yo también debiera calcular la misma resistencia para el pandeo local, pero como vimos que no hay secciones expertas, sabemos que este estado límite no aplica. Y por lo tanto, ¿cuál es la resistencia final a compresión? Viene siendo el mínimo entre el valor que obtuve para el pandeo flexotorsional y el pandeo por flexión, y en este caso, si estoy en el método ASD, divido por 1,67, y si estoy en el RFD, multiplico por 0,9. Entonces, miren la gran diferencia. Si yo tenía una sección sola, no sé si se recuerdan, un L100-108 solo, yo resistía del orden de 2 toneladas, o 22 kilonewtons más o menos. Si yo pongo los mismos elementos, pero como sección compuesta, empiezo a resistir 25,4, es decir, no resisto simplemente el doble, porque usted me dice, yo pongo 2 ángulos, entonces resisto el doble. No, po. Al juntar los 2 ángulos y hacerlos trabajar como sección compuesta, yo estoy resistiendo 10 veces más compresión de si yo usara el ángulo solo. ¿Y eso es por qué? Porque estoy haciendo el beneficio de que no solamente estoy sumando 2 veces el área, sino que al armar una sección compuesta, modifico sus radios de giro, modifico su inercia y por lo tanto modifico su comportamiento global. ¿Ok? Eso vendría siendo el diseño a compresión. ¿Alguna duda? Esta parte de acá, bueno, más allá de que tenga esta rueda acá que debiera haber usado la otra expresión, esta es la parte como ustedes debieran enfrentar siempre un problema de pandeo, o sea, un problema de diseño en compresión. Siempre lo primero es calcular el LC partido por R, con ese LC partido por R se meten acá, calculan el FE, ven en qué caso están, si están en este caso o están en el otro caso, y ven si usan el 0,877 o si usan el 0,0658 elevado a eso, y ese valor simplemente lo multiplican por A sub G y tienen la primera resistencia. Después, cuando es flexotorsional, tienen que ver si es simétrica doblemente, si es simétrica simplemente o si no es simétrica. Y ahí ven qué valor usan para el FE. En este caso, como es de simetría doble, el FE viene dado directamente por esta expresión. Y de nuevo, con ese FE repiten el procedimiento para calcular el FCR que usaban en el mismo caso anterior. Y en este caso, tienen que, como se les da que es menor que 2,25, usan este FCR, que viene dado por esta expresión de acá, y vuelven a multiplicar por el A sub G. Si es que ustedes tuvieran pandeo local, ¿qué es lo único que debieran agregarle a esto? El FCR que usan es el menor entre este y este, ¿ya? Por lo tanto, los cálculos que previamente hicieron ya les sirven. O sea, el FCR que ustedes usarían para el pandeo local sería el menor entre FCR2 y FCR1. Pero en vez que multiplicar por A sub G, tendrían que multiplicar por el área efectiva. Y el área efectiva, si ustedes se meten a la clase que yo hice, ahí hay un ejemplo de cómo se calcula esa área efectiva. Y ahí tendrían una tercera resistencia. Y la resistencia final sería el mínimo, en este caso es de 2 de resistencias porque no había pandeo local, pero si hubiera pandeo local sería el mínimo de las 3 resistencias. ¿Ok? Y si es ASD, dividen por omega, si es el RFD, multiplican por phi. Esa es la resistencia a compresión. Y lo último cortito es la resistencia a tracción. Lo mismo, 2 estados límites. Fluencia del área bruta, puntos regalados de la prueba. FI por A sub G, listo. Y ahora tengo que calcular el área efectiva. Para calcular el área efectiva, tengo que primero calcular el área neta. En este caso, el área neta es igual al área bruta. ¿Por qué? Porque como estoy conectando con soldaduras y no con pernos, no tengo que descontar nada. Por lo tanto, otro punto regalado. Si ustedes no tienen pernos, el área neta siempre es igual al área bruta. ¿Cuál es la única cosa que yo tengo que calcular acá? Es el factor U, que es el factor de corte diferido. Y de nuevo, tengo que meterme a ver en qué caso estoy. Y una vez que identifico en qué caso estoy, tengo que ver cómo se calcula el U. ¿Ya? En este caso,
esta es la geometría de la conexión. Vienen llegando los ángulos acá, y yo estoy soldando, si se recuerdan, todo este lado y todo este lado. ¿Ok? Entonces yo estoy asumiendo que estoy en el caso 4, que es cuando se conectan ángulos, planchas y canales con soldaduras, como se muestran acá en la figura. ¿Ya? El L viene siendo el largo de la soldadura, en este caso vienen siendo los 400 milímetros. Por eso L vale 400, porque ese es el largo que está teniendo la soldadura. Esta es la expresión que estoy usando. Esta es la expresión de acá. Si ven, tengo que calcular L, que ya sé que es el largo de la soldadura, W, que es la distancia entre los cordones de soldadura. En este caso, acuérdense que uno estaba soldando tanto por adentro como por afuera cada una de las alas. Por lo tanto, la distancia W no es ni más ni menos que el largo de las alas, que vendría siendo, perdón, ahí dice 1000, debería ser 100, ¿ya? Que son los 100 milímetros. Y el X barra es de nuevo, es la distancia del centro de gravedad de la sección respecto del punto, de la interfaz donde estoy conectando con la plancha. Y si se recuerdan, ese valor valía 29. ¿Se acuerdan que esa era la distancia del centro de gravedad para la sección? Y por lo tanto, si ustedes usan esta expresión de acá, que es 3L cuadrado, esta expresión de acá, la evalúan para los parámetros que antes les señalé, les va a dar que el factor de corte diferido en este caso es 0.909. Y si yo multiplico ese 0.909 por A sub n, obtengo el A sub e, y ese A sub e, ahora, en vez que multiplicarlo por FI, como estoy viendo rotura del área neta, lo multiplico por FU. Y para Profe, en el dibujo. Dejen terminar nomás y contesto las preguntas. ¿Y qué es el último paso? Lo mismo que vimos en el caso anterior. Tengo dos resistencias, una rotura del área neta, fluencia del área bruta, pero como tienen distintos factores de seguridad, tengo que ver ahora, en vez que el mínimo entre estos dos, es el mínimo de los cocientes. Y en este caso, esta va a ser la resistencia si tengo ASD, y esta sería si es el RFD. Dígame. En el caso 4 ahí aparecían dos L, L1 y L2, y eran distintos. Sí. La fórmula, ¿se usa el promedio? ¿Se usa Claro. cuál? Sí, mira, al tiro. Vamos a ir al código, porque el código es al que hay que creer. Si uno va abajo del código, dame un segundo. En el código, que no quiero minimizarlo, acá está. En el código, si ustedes se van al final del código, les dice, acá, si se dan cuenta, en el caso 4, hay una A minúscula ahí que está arribita, y si ustedes van abajo, les muestra esa misma A. Entonces les dice que el L que tienen que usar ustedes es el promedio entre L1 y L2. Y ojo que les dice que L1 no debe exceder más de 4 veces L2. Es decir, tienen que tener la precaución de que las razones entre los largos de soldadura que le están poniendo a cada lado no sea mucho, porque si no ahí ya pierde validez esa expresión. Eso sería la explicación del segundo ejemplo. Como les digo, les pido disculpas por los errores que iba cometiendo. Como les digo, yo en general nunca, si ustedes le preguntan a los alumnos de otros semestres, yo nunca hacía esta clase de repaso, pero decidí este año sí incluirla porque creo que es importante que más allá de entender la parte técnica, también ustedes se familiaricen con cómo se usan las ecuaciones. Entonces quise hacer esta clase. Entonces, esta clase no es clase que usaba el semestre pasado, sino que la hice especialmente para esta sección, y por eso es que lamentablemente cometí algunos errores, pero los voy a solucionar luego, hoy día mismo, y le subo esta clase modificada. Las voy a reemplazar las que están en el Dropbox. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? ¿No? Entonces, dígame. ¿Profe? Yo tengo una pregunta, pero de la tarea. Dígame nomás. Se me olvidó preguntar. Es que en la norma, en la tabla B4, para las Beltés, ¿Ya? para la Beltés de la ala sale que en un perfil doblemente simétrico, pero no sé si es que hay otra fórmula cuando no es simétrico. Sí, pues, mira, vamos a verla al tiro. Dame un segundito. ¿Y dónde está esa? Yo se la digo al tiro. Porque como en esa misma tabla es como la única. ¿Cuánto apostamos? No, claramente. Ya, entonces, mira, si vas al caso 2, perdón.
Ya, perdón, pero estamos en compresión, sí, es que en flexión, disculpa, tienes toda la razón, me ganaste, te debo algo, no sé qué. Pero a lo que me refiero que en el caso de, claro, en el caso de cuando está a flexión, sí establece la diferencia de cuando tiene simetría doble o simetría simple, ¿ya? Pero en este caso, simplemente lo que dice es que basta que sea una sección que sea doble T armada, como es el caso de nosotros, para que valga para cualquier caso. No importa que sea o no sea simétrico. No sé Ya, si me perfecto. entienden. Entonces, Sí, entonces uso esa para tarea. Exacto, exacto. O sea, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando tenemos el caso a flexión es distinto, porque cuando tenemos el caso a flexión, la distribución de tensiones no es homogénea en la sección, pero cuando tenemos el caso de una compresión pura, sí es homogénea esa distribución, entonces da lo mismo si la sección es simétrica o no es simétrica. La expresión es exactamente la misma. Entonces, siempre, sin importar si es de alas iguales o alas desiguales, siempre para evaluar las del test local del ala tienen que usar el caso 2. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Había otra pregunta? Dígame. Yo, profe, para la prueba no será posible hacer los cálculos en MATLAB, ya que vamos a estar en la casa. Mira, le he estado dando una vuelta, pero es que no estoy tan seguro. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que no es solamente hacer los cálculos, ¿cachai? Sino que el tema es que uno va a tener programada la planilla, ¿cachai? Para la tarea, entonces te va a limitar casi a copiar los valores. Entonces, prefiero igual que por esta primera vez lo hagan a mano. Si quieren, obviamente, pueden ir haciendo el tema de las unidades y cosas así, ayudándose computacionalmente, pero es bueno que alguna vez hayan hecho los cálculos a mano para que el día de mañana, obviamente, siempre van a usar planillas de diseño. Pero en esta primera tira va a tener que ser a mano. Ya, perfecto. Dale una vuelta igual por si eso. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces Profe, yo tengo... Dígame. Profe, la tarea quedó para el viernes, pero ¿a qué hora? ¿A las 12 de la noche? Hasta las 12 de la noche, sí. ¿Ya? Entonces yo quedé con los siguientes compromisos. Quedé con el compromiso primero de mandarle y clarificarle bien cómo se va a hacer el tema de la prueba, la dinámica que va a tener, y lo de también de corregir las clases estas que le subí día con estos errores que fuimos descubriendo a medida que los fuimos desarrollando. Y también les voy a subir a la página para que se empiecen a familiarizar los catálogos de perfiles que ustedes van a tener que usar en la prueba y que les va en el fondo permitir no tener que calcular las propiedades de la sección, sino que sacarlas directamente de los catálogos. ¿Estamos? Así que eso sería, pues ojalá les haya servido. Mi idea, como les digo, mi idea no es, yo no soy de ese concepto, yo soy profesor bacán porque más cursos, más alumnos se echaron el ramo. Yo soy feliz si todos ustedes se sacan un 7 y obviamente yo no les voy a hacer una prueba fácil, eso les mentiría, pero sí me interesa que de verdad ustedes aprendan y que no se queden con duda al respecto. Entonces, cualquier duda o algo que no les quede claro, no se compliquen lo más mínimo de preguntarme y todo, y la idea es que terminen aprendiendo, porque para ejercer la profesión, diseñar en acero es como de las cosas que son como más fundamentales, especialmente si se van a dedicar a estructurar. ¿Vale? Así que eso sería, pues, un gusto y ahí nos estaremos en contacto. El jueves sí hay ayudantía con José Tomás, ahí yo les voy a decir que le haga un ejemplo más convencional para que también vean no solamente estos casos particulares, sino que cuando es un caso normal. ¿Estamos? Que estén bien, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.